Amén. Bíblicamente, este espacio donde analizamos la palabra del Señor con la mente de Cristo, como dice su palabra. Hemos estado estudiando los miércoles pasados la soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Partimos por eso, después la soberanía de Dios en la salvación y tuvimos 2 capítulos de eso. Hoy día vamos a cambiar un poco de tema, aunque igual está de cierta manera relacionado a lo que es el llamamiento de Dios a las personas, a los creyentes, cómo son ellos llamados al Evangelio. Y si bien todos nosotros de alguna forma hemos tenido un proceso de conversión, algunos nacidos en el Evangelio, nacidos bajo un alero cristiano, y otros que han venido desde fuera, que no con una vida acercada al Señor. Sin embargo, Dios en su misericordia les ha traído y le ha hecho sus hijos. Entonces, lo que vamos a estudiar en este día es algo que, si bien es cierto, también lo hemos estudiado en Iglesia Palabra Viva, y estoy hablando de la oración del pecador. Yo sé que mucho, esto lo hemos estudiado en la iglesia, lo vamos a recordar, y cuando hablo de la oración del pecador, me refiero a ese paso que como iglesia, por muchos años nosotros hemos practicado, que es esa famosa oración donde alguien acepta a Cristo. Por eso abajo dice, la oración dice de confesar, de aceptar a Cristo. ¿Y cuántas veces hemos visto en nuestras iglesias personas que han pasado al altar, ¿cierto? Y casi como un rito, se le ha pedido que hagan una oración, la confesión de fe, la oración del pecador, donde a la persona se le dice, repita esta oración y decimos, Señor Jesús, recíbeme como uno de tus hijos, recibe, y la persona va repitiendo. Yo creo que usted recuerda ese tipo de oraciones cuando la persona le pide a Señor que le acepte como uno de sus hijos, en fin. Y para nosotros, si bien es cierto, esa oración por mucho tiempo ha marcado un gozo para la congregación, para los hermanos que presencian esa oración. Es un momento de gozo porque entendemos que se produce un cambio con esa oración. Es que con la oración, antes de la oración, la persona no es un hijo de Dios, y después de la oración pasa a ser un convertido o un hijo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan bíblica es esa oración? ¿Es un paso, es un requisito establecido por la palabra de Dios? ¿Qué ejemplos nos da la Biblia respecto a la forma en que los cristianos vienen a los pies de Cristo? ¿Qué dijo Jesús respecto a este punto? ¿Cómo cuando Jesús predicaba hacía este llamamiento a la gente a tener que hacer una oración? Pablo, Pedro, cuando predicó, le decía a la gente que para aceptar a Cristo tenían que hacer una oración para aceptar a Jesús. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tan bíblico es esta oración del pecador? ¿Qué tan bíblico es aceptar a Cristo en el contexto de esta oración de confesión, de confesar que Cristo es tu Señor? Para esto vamos a ir a lo que dice Romanos. Y ahí usted vaya tomando apunte, porque este es el texto de la palabra del Señor que ha traído el fundamento para poder decir que confesar a Cristo en una oración, para aceptarlo, es algo bíblico. Y lo podemos leer ahí que dice Romanos 10, 8, 9 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está, la Biblia lo dice, podríamos decir nosotros, ¿cierto?
Ahí claramente dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ahí está, pastor. Romanos 10 del 8 al 9, para ser más preciso, el verso 9 es el que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos verdaderamente salvos. Entonces, pero vamos a ir más allá. Está listo para que vaya anotando, ¿cierto? Ojalá no solamente escuche, sino que también pueda ir tomando estos apuntes, porque nuestra mente es limitada y es finita. ¿Qué dice la Biblia respecto de la forma en que nosotros venimos a Cristo? Jesús y los apóstoles pidieron a la gente repetir una oración. Usted, de lo que usted recuerda en la Biblia, cuando Jesús, por ejemplo, predicaba y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O las personas que se acercaron a Jesús, un joven rico que se acercó, hay otra porción de la Biblia donde 3 personas quisieron seguir a Jesús y cuando se acercaban a Jesús, hemos leído que Jesús les dijo, bueno, pero antes de venir a mí tienen que hacer la oración del pecador, tienen que hacer una oración para confesar que yo soy Jesús. Eh, Cuando Pablo predicaba, hacía esto, porque lo que nosotros hemos escuchado como parte de la iglesia es que nosotros decimos que la oración del pecador o confesar a Cristo es como invitar a Cristo a tu corazón. Le decimos a la gente, invita a Cristo a tu corazón, ábrele la puerta, Él te está buscando, dale una oportunidad a Cristo, mira cómo Él sufrió y lo hizo por amor a ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te anda buscando. ¿Has escuchado eso? ¿Cierto? Que nosotros le decimos casi como que Dios anda arrastrado detrás de la gente, como que Dios anda suplicando, como que el Señor anda gimiendo, pidiendo por favor que la gente le abra su corazón, porque Él quiere hacer una morada. Cuando bíblicamente vemos que Jesús, sus predicaciones no eran así, por favor, ábranme su corazón, no. Los mensajes de Jesús, si usted ve, son arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si usted alguna vez a Jesús lo ha visto pidiendo por favor que la gente le abra su corazón. Hacer pensar que uno es salvo solo por hacer la oración realmente creo que es un error. Porque hemos visto que el predicador hace el llamado, la persona pasa, repite la oración, pero muchas veces el pasar al altar está basado en la emoción simplemente, está basado en el sentimiento, está basado solamente porque a lo mejor un amigo o una amiga lo hizo, entonces yo voy bien, porque dígame usted, ¿cuántas veces usted ha visto gente que ha hecho la oración del pecador y hoy día no están en la iglesia? Han confesado a Cristo, pero hoy día ya no siguen los caminos del Señor. Y quizás muchos de los que me están viendo nunca confesaron a Cristo, nunca hicieron esa confesión de fe, pero ahí están plantados en los caminos del Señor, con pruebas, con dificultades, pero han sido mujeres y hombres fieles al Señor. Tal vez no hicieron esa oración del pecador, pero sí han estado presentes contra toda prueba, sabiendo que Dios es el que ha sido propicio en las vidas de ellos y le ha dado la fuerza, como dice la Biblia, el querer como el hacer para poder permanecer en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces nosotros como iglesia necesitamos algo concreto para ver. Necesitamos ver, la persona hizo la oración, entonces a partir de ese momento sí es un hijo de Dios, porque lo vimos. Pero la Biblia, lo vamos a ver, hermano, la oración del pecador no es lo que la Biblia dice que identifica al cristiano, sino que es otra cosa. Así que lo vamos a ver, quédese ahí para poder entender esto. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo personas vinieron a ser creyentes del Evangelio. Por ejemplo, Felipe cuando predicó en Samaria, anote esto, póngale ahí, ejemplos de inconversos llegando a las plantas del Señor. ¿Cómo llegaron? Aquí vamos a ir, la palabra tiene que hablar, no hablo yo, la palabra tiene que darnos el ejemplo y la palabra misma se va a interpretar a sí misma. Dice, pero cuando, y lo subrayo, ahí dice, cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, subrayado, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. No sé si usted ve la oración del pecador ahí. En ninguna parte dice que los que creyeron hicieron la oración del pecador o confesaron a Cristo y después se bautizaron. Simplemente menciona que creyeron y se bautizaban, y que Simón creyó también y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Primer ejemplo, Felipe predicó en Samaria, Hechos capítulo 8, verso 12 al 13. Segundo ejemplo, también Felipe y el etíope. Hechos 8, 35 al 38, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, es decir, le predicó lo que hablábamos la semana pasada. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, atención, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Imagínense que la pregunta cuando el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que Felipe le hubiese dicho, no, pero primero tienes que hacer la oración del pecador. Primero tienes que confesar a Cristo. No le dijo eso. Lo que le dijo, que si él creía de corazón en Jesucristo, entonces sí podía. El eunuco dice, creo que Jesucristo es el Señor, y dice que inmediatamente, hermano, inmediatamente mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos, que nosotros podemos, a la luz de la Escritura, podemos rescatar, que muchas veces en nuestras congregaciones, personas que aceptan a Cristo o hacen la oración del pecador, y lo ha pasado, hermano, a nosotros mismos nos ha pasado que pasan muchos años y después se bautizan. Lo que dice la palabra de Dios, que el eunuco apenas creyó, él inmediatamente descendió al agua y fue bautizado. Porque el bautismo es la señal pública de que un hombre ha llegado a las plantas de Cristo, no la oración del pecador. Es el bautismo el que indica que una persona ha pasado de ser un inconverso a ser un converso, a ser un convertido. No es la oración del pecador. Estamos analizando la palabra del Señor, cómo la gente se convertía a Cristo, qué es lo que hacía la gente al convertirse a Cristo. Otro ejemplo, los creyentes en la casa de Cornelio. No sé si usted se recuerda que Pedro, ¿se acuerda que lo mandó a buscar Cornelio, que ahí se produjo como que yo te llamé, no, tú no me llamaste, yo vine solo? En fin, dice la palabra del Señor que mientras, Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, Hechos 10, 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, estos que han creído en el Señor? También como nosotros, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el evento público para decir que yo ahora soy un hijo de Dios era el bautismo. Obviamente antes tendría que haber creído en Cristo, porque mal podría llegar a las aguas sin haber creído. Las personas que llegaban a las aguas era porque habían creído en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente creía en el Señor, inmediatamente eran bautizados y era algo público para que todos supieran
de que esa persona había pasado de muerte a vida. El último ejemplo de cómo se convertía la gente según la Biblia. Este es muy claro, hermano, este ejemplo. Hechos 16, del 29 al 33. Dice, Pablo y el carcelero. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, tienes que hacer la oración del pecador. No, no le dijeron eso. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos, perdón, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. No de que creo en el Señor Jesucristo, hago la oración del pecador, pasan 5, 10, 20 años y después me bautizo. No, nosotros hemos reemplazado el bautismo, lo hemos reemplazado por la oración del pecador para que la gente como que todavía no está segura y que pase el tiempo y que después se bautice. No, la palabra, hemos visto varios ejemplos donde la gente creía y se bautizaba. De inmediato, no había un lapso entre creer y bautizarse. Entonces, ¿por qué se agregó esto de el paso de tener que confesar a Cristo? Es la pregunta que está ahí. ¿Por qué se agregó este paso de tener que confesar a Cristo, hacer la oración del pecador? En nuestra iglesia, hermanos, no ha pasado eso. Mucha gente han pasado años y todavía no se bautiza, pero están en la iglesia, hicieron la confesión de fe, pero todavía no se bautizan. Al parecer hay un malentendido con el preciso pasaje de Romanos 10:9, que es el único, hermano, es el único pasaje que aparentemente apoya esta práctica de confesar a Cristo, de la oración del pecador. Lo vamos a recordar, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es el único texto, hermanos, que aparentemente da a entender de que hay que hacer esta confesión. Pero vamos a entrar en materia ya profundo de esto. ¿Qué dijo Jesús respecto a confesar su nombre? Porque tenemos que ir a lo que Jesús nos enseñó. Él nos enseñó y nos dejó este modelo. ¿Qué dijo Jesús acerca de confesar? Vamos a ir a Jesús. ¿Quiere ir allá? Yo me imagino que sí. Está en Mateo 10, del 16 al 31, pero yo traje solamente algunos pasajes cuando Jesús habla lo siguiente. Y guardaos de los hombres, esto lo dijo Jesús, porque os entregarán a los concilios. Jesús está haciendo una advertencia a sus discípulos que iba a venir un tiempo de persecución. Y en la sinagoga os azotarán, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Es decir, Jesús le está diciendo, va a venir el tiempo donde a ustedes los van a perseguir, donde a ustedes los van a entregar, a ustedes van a ser encarcelados, van a ser azotados. Jesús, como Jesús es el Hijo de Dios y todos lo saben, le está advirtiendo a sus discípulos de un tiempo difícil que a ellos le iba a tocar vivir, un tiempo de persecución. Gloria a Dios. Jesús agrega lo siguiente en el mismo capítulo, Mateo 10, verso 28 y el 32 al 33, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Jesús le está diciendo, no le teman a ellos, quizás les pudieran matar el cuerpo, pero el alma no. Mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Atención, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No sé si usted se da cuenta de lo que Jesús le está advirtiendo a sus discípulos. Va a venir un tiempo de persecución. Los van a perseguir, los van a enjuiciar, los van a azotar, los van a encarcelar. Pero cuando ustedes estén delante de estos hombres, de los gobernadores, de los que los van a perseguir, si ustedes me confiesan, es decir, si ustedes reconocen que ustedes son hijos de Dios, que son discípulos del Rey de Reyes, yo les confesaré también delante de mi Padre. Pero cuando ustedes sean perseguidos, si ustedes niegan que son cristianos, que son hijos de Dios, yo también los voy a negar. Eso está diciendo Jesús. Le está advirtiendo, le está diciendo, pongan atención, se los aviso antes de tiempo, los van a perseguir y seguramente los van a enfrentar y les van a preguntar si ustedes son cristianos, si ustedes son hijos de Dios. Si ustedes me niegan, siendo hijos de Dios, ustedes lo niegan, yo también los voy a negar. Pero si ustedes siendo hijos de Dios, a pesar de la persecución, ustedes dicen, sí, nosotros somos cristianos, entonces yo también los voy a confesar delante de mi Padre. Les voy a poner un ejemplo de lo que Jesús estaba refiriendo. En Juan 12, 42 y 43, dice, con todo eso, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él, en Jesús. Muchos gobernadores creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? A eso se está refiriendo Jesús. Jesús se refería, cuando hablaba de confesar, él hablaba de confesarlo en los tiempos de persecución. Por estos hombres, dice que los gobernantes creían en él, pero dice que no lo confesaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A eso se está refiriendo Jesús. Cuando él dice que cualquiera que me confiese, se está refiriendo a los hijos de él, a los que han creído en él. Por eso yo creía y veía lo que mencionaba Orlando respecto a lo que está pasando en China, a la persecución. Quizás muchos cristianos, quizás llegan los soldados, me imagino, la policía, a los hogares, y yo creo que si están restringiendo la libertad de culto, quizás muchos les van a preguntar, ¿tú eres cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? Y aquí viene lo que Jesús se refiere. Si te preguntan eso y tú eres cristiano, confiésalo, admítelo, acéptalo, di que efectivamente eres cristiano. Si eso haces, serás salvo. Pero si viene alguien y tú te dices ser cristiano, pero alguien te persigue, te pone en una encrucijada de tener que decidir, y tú niegas a Cristo, a eso se está refiriendo el Señor. Jesús, ponga atención a esto, Jesús se refería, cuando hablaba de confesarlo a Él en los tiempos de persecución. No como alguien que no conoce a Dios y que tenga que decir que Jesús es su Rey y es su Señor. Entonces, para que quede claro, hermano, Jesús se refería a los tiempos de persecución. Cuando Jesús hablaba de confesar, se refería al tiempo de persecución. Ahora, ¿por qué Pablo aconseja que debemos confesar el nombre de Cristo? Porque Romanos 10, verso 9, eso lo escribió Pablo, y Pablo dice que si confesares con tu boca, lo que Pablo está haciendo es reafirmar lo que Cristo dijo. Y mire, lo vamos a ver porque lo que en algún tiempo fue un aviso de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, de que debían tener cuidado porque iba a llegar el tiempo de persecución y los iban a azotar, los iban a encerrar, pero si alguien les preguntaba, ellos tenían que confesar y decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Pero si ellos lo negaban, ¿cierto? Iban a estar negando a Jesús y Jesús dijo, y yo también les negaré delante de mi Padre. Entonces, el tiempo de persecución se cumplió. Hechos 4, 1 al 3 y 18 al 20 habla, por ejemplo, voy a leer solamente la segunda parte, que es de aquí para abajo. No sé si lo alcanza a ver usted ahí. Voy a leer esta parte porque
Los demás estaban, dice, reunidos para poder, se les estaba produciendo un problema. Y dice que los gobernadores llamaron a los discípulos y les intimaron. ¿Qué significa intimar? Significa obligar por la fuerza. Significa prohibirle. Les prohibieron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, los gobernantes, los que estaban a cargo, les decían: no anuncien el Evangelio, no hablen de Jesús, no lo confiesen, no digan. Y ellos decían: no, nosotros lo vamos a confesar porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y empieza la persecución. Empieza la persecución. Por ejemplo, siguiendo con la historia, Hechos 5, 17 al 28, dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar mano sobre vosotros la sangre de ese hombre. Es decir, los gobernantes estaban viendo que el evangelio empezaba a ganar terreno, que la gente empezaba a seguir a Cristo, y ellos de alguna forma intentaban que esto no siguiera adelante, poner freno a lo que era la expansión del evangelio, y los mandaban y les prohibían que hablaran acerca de Jesús. Finalmente, llegamos a Hechos 17, del 5 al 7, donde dice, Hechos 17, del 5 al 7, estamos viendo cómo se cumplió lo que Jesús dijo. Eso estamos viendo. Jesús dijo: los van a azotar, los van a perseguir, pero cuando los persigan, ustedes confiesen que son hijos de Dios. No lo nieguen, porque si lo niegan, yo los voy a negar. Y estamos viendo toda esta cita, cómo se cumplió lo que Jesús les dijo. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Jasón era un hombre que protegió a Pablo, protegía a los cristianos. Entonces la ciudad se fue en contra de Jasón. Es como que usted alojara a los cristianos en su casa y los de su sector, los de su barrio, fueran a usted a apresarlo. Y dice en amarillo: todos estos contravienen, atención, contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es decir, el César, la autoridad mayor, había dado un decreto. Ya no era solamente intentar prohibirle, ya no era solamente tratar de cerrar sus bocas, sino que ahora no solo el gobernador que estaba en Jerusalén, sino que el César, el que tenía dominio sobre todo el imperio romano, había dado un decreto que nadie podía decir que había otro rey. Gloria a Dios. Nadie podía decir. El único rey que la gente podía confesar era el César. Y dice que el César da un decreto, una ley, donde nadie podía decir que había otro rey. Gloria a Dios. Por eso Jesús está advirtiendo y dice: los van a perseguir, les van a prohibir, pero cuando venga esto, ustedes declaren, confiesen, admitan, acepten que ustedes son hijos de Dios. Confiésenlo con su boca. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que debemos confesar el nombre de Cristo? Yo creo que está claro. A lo que se refiere la palabra del Señor es que si te preguntan, hermano, cuando te dicen que el que confiese con su boca que Cristo es el Señor, no está hablando de un inconverso, está hablando de alguien que dice que es un cristiano. Entonces, si te preguntan si eres cristiano, debes decir que sí, debes confesarlo, debes admitirlo. Si viene una persecución, debes decir que solo Cristo es tu Señor. No puedes negarlo, debes confesarlo. A eso se refiere la palabra del Señor.
se refiere a que a lo que está aquí adentro, en nuestro corazón, debemos anunciarlo por la boca. Gloria a Dios. No se refiere a aceptar a Cristo, a hacer la oración del pecador, no. Se refiere que en los tiempos de dificultad, y a veces tal vez no tiempos de dificultad, tal vez tiempos normales, quizás tú en tu trabajo, en tu casa, tu vecino, en tu colegio, en la universidad, alguien te pregunta, ¿y tú, cómo pregunta la gente? Dice, ¿tú vas a la iglesia? Y quizás muchos dirán, no, sí, pero voy de pasadita, y no quieren admitirlo. Si tú te dices ser hijo de Dios y alguien te pregunta si eres realmente hijo de Dios, si tú, la gente así lo identifica, vas a la iglesia, tú tienes que confesarlo. Tienes que decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Sí, yo, Jesús es mi rey. Jesús, en él yo confío. En él está puesta mi esperanza. Porque si lo niegas, dice Jesús lo decía, él también te negará. Pero si lo confiesas, él también te confesará delante de mi Padre. Entonces, hay un malentendido con Romanos 9, hermano. Lo que Pablo estaba diciendo, que cuando vengan tiempos de dificultad, y si tú eres hijo de Dios y te preguntan, imagínense, Hebreo 11 habla de que muchos fueron aserreados, fueron perseguidos, anduvieron vagando, y quizás muchos, la historia dice que eran cristianos echados a los circos romanos, donde eran devorados por las fieras, por leones. ¿Qué pasaría si nosotros nos hubiésemos expuesto a eso, hermano? Si tu vida estuviera en riesgo, y llegará el tiempo, hermano, cuando venga el anticristo, en donde dice que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo. ¿Qué vas a hacer si viene el hambre a tu corazón, o tienes tu hijo, o tienes tu familiar, tu papá, tu mamá, y ellos necesitan alimentarse, pero depende de que tú reniegues contra Jesús para poder subsistir? Porque si lo niegas, y tú dices que no eres un hijo de Dios, quizás vas a tener todos los beneficios. Pero si tú dices que eres un hijo de Dios, quizás vas a perder tu vida. Pero la palabra de Dios dice que aquel que pierda su vida por causa de su nombre, la hallará. La hallará. Entonces, es fácil hablar en este tiempo. Lo difícil es cuando venga la persecución. Si que Cristo no ha venido antes, hermano, como decía el hermano Orlando, que en China se está persiguiendo a los cristianos, quizás muchos se han visto a esta disyuntiva de tener que aceptar que son cristianos o a tener que negar que son cristianos. A eso se refiere la palabra del Señor, de confesar con tu boca de que Cristo es el Señor. Primera de Juan 4, 2 al 1, del 2 al 4, perdón, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se da cuenta que para poder confesar, tiene que haber sido ya creyente, un hijo de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo esto, hermanos, se resume en la Gran Comisión. La Gran Comisión de Jesús decía, volviendo al tema acerca de la oración del pecador, decía, y les dijo, ir por todo el mundo. Marcos, estoy leyendo Marcos 16, del 15 al 16. Y esta es la Gran Comisión. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice el que no fuere bautizado no será salvo? Porque tú podrías bautizarte sin creer, y yo creo que mucha gente se ha bautizado sin tener la convicción en su corazón. Por lo tanto, ese bautismo pasa a ser un rito sin importancia. Aquí lo importante es haber creído de corazón y haberte bautizado de corazón, y eso realmente tiene valor ante Dios. Entonces, Marcos 16, 15 al 16 dice, que creyere y fuere bautizado. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos convertido de la siguiente forma. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y haga la oración del pecador y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Porque nosotros, hermanos, yo mismo como pastor, muchas veces le pedía a gente que iba a ir al bautismo que confesara a Cristo. Pero realmente, gracias a Dios que a la luz de la palabra hemos podido entender de que la gran comisión
habla de creer y bautizarse. En resumen, para nosotros los pasos de la Gran Comisión ha sido creer, 3 pasos. Para nosotros, en el tiempo de hoy como iglesia, creer, confesar, orar o aceptar que es uno solo y bautizarse. Eso lo hemos hecho hoy día en nuestras iglesias. Pero lo correcto son solamente 2 pasos, que es creer y bautizar. Amén. Hermano, tal vez si tú hiciste esa oración, a lo mejor tú estás diciendo, uy, pastor, pero yo hice la oración, yo hice la confesión de fe, no sé. No te sientas mal porque cuando lo hiciste de corazón, lo hiciste sinceramente y lo hiciste inocentemente, tal vez sin saber la escritura. Y a lo mejor hoy estás en los caminos del Señor y gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que debemos seguir tal vez repitiendo eso, sino que lo debemos corregir. El problema sería que tú digas que eres un hijo de Dios, que tal vez has hecho la oración del pecador, pero todavía no te bautizas. Por eso sí que yo te animo, que prontamente, lo antes posible, obedezcas a Cristo, porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado. Ir por el mundo no es una sugerencia, no es una opinión, es un mandamiento. Y yo te animo que si tú no has llegado a las aguas del bautismo, prontamente lo hagas. Entonces, los 3 pasos, eso es incorrecto. No son 3 pasos. No es creer, confesar y bautizarse. Lo correcto es creer y bautizarse. Son los 2 pasos para un cristiano verdadero. Que Dios te bendiga. Espero de alguna forma haber podido dejar claro esto. Esto después queda en YouTube y es donde lo podemos repasar. Así que Dios te bendiga, iglesia, en este estudio que hemos tenido acerca de la oración del pecador. En conclusión, no se requiere una oración del pecador, se requiere creer y cuando creas, ir a las aguas a bautizarse para hacer fe pública de que tú has nacido y has pasado de muerte a vida. Dios te bendiga.